Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que, seamos sinceros, es jugoso, polémico y que ha dado muchísimo de qué hablar. Exacto, hoy vamos a desentrañar la relación, o más bien, la asterisco no relación asterisco actual entre dos mega estrellas turcas que conquistaron corazones en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de su éxito profesional, que es innegable, sino de ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué el orgullo herido? ¿Realmente hubo una gran pelea? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Prepárense para desentrañar este misterio porque vamos a bucear en la verdad, o al menos en lo que se sabe hasta ahora. Así que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y me ayuda un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí en este canal siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y especialmente del apasionante mundo de las novelas turcas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¡Vamos allá! Bien, para entender bien todo este asunto del orgullo herido, es esencial retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo fue que Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y cómo su relación se construyó, al menos frente a las cámaras. Todo comenzó con la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta novela, que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Fue una verdadera explosión de popularidad. La historia de Sanem y Can, la pareja protagónica, conquistó a millones de personas en todo el planeta. Era imposible no enamorarse de la historia de amor, de la inocencia y el encanto de Sanem, y de la valentía, el misterio y la sensualidad de Can. Y por supuesto, la química entre Demet y Can era innegable. La pantalla ardía con su conexión, sus miradas, sus roces. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Los fans, por supuesto, soñaban con que ese amor traspasara la ficción. Querían que Sanem y Can, Demet y Can, fueran una sola pareja, tanto en la pantalla como en la vida real. La magia de la televisión, ¿verdad? Durante el rodaje y después, las redes sociales explotaron. Los fans creaban vídeos, compilaciones, editaban fotos. Todo el mundo quería verlos juntos. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta supuesta relación. Se hablaba de besos robados fuera del set, de salidas románticas, de miradas cómplices. Los paparazzi los perseguían intentando captar cualquier momento que confirmara los rumores. La especulación era la orden del día, y tanto Demet como Can, en un principio, alimentaban un poco esa ilusión. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes sutiles, interactuaban. Era como un cuento de hadas. Los fans se emocionaban, creyendo que su sueño se haría realidad. Veían en cada publicación una confirmación, una pista, una señal de que el amor de Sanem y Can era real. La conexión entre Demet y Can era evidente no solo en pantalla, sino también en eventos públicos, entrevistas y detrás de las cámaras. Se les veía como dos cercanos cómplices. Sus risas, sus miradas, sus gestos, todo parecía confirmar la existencia de algo más que una simple relación profesional. Y claro, esta complicidad solo avivaba la llama de la especulación y el deseo de los fans. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir rumores de tensión. Se decía que había problemas en el set, que las personalidades de ambos actores chocaban, que las discusiones eran frecuentes. Se hablaba de una supuesta competencia por el protagonismo, por el control de la narrativa. Y lo más importante, se hablaba de un supuesto conflicto por el control de su imagen y de sus carreras. Can, en ese momento, era el actor turco más solicitado y tenía una enorme proyección internacional. Su fama se extendía rápidamente atrayendo propuestas de trabajo en diferentes países. Demet, por su parte, estaba en la cresta de la ola, también cosechando éxitos y acumulando seguidores, pero al parecer, las aspiraciones de ambos no convergían del todo. Las metas profesionales, las decisiones sobre el futuro, las estrategias de marketing, todo esto podía haber generado roces y discrepancias. La situación llegó a un punto crítico cuando, al parecer, Can Yaman hizo algunas declaraciones que no sentaron nada bien a Demet. Se rumoreó que habló de más sobre su relación, o sobre ciertos aspectos de la vida privada de ambos, en entrevistas o declaraciones públicas y esto, evidentemente, no le gustó nada a Demet.
Se dice que ella valoraba mucho su privacidad, que era muy celosa de su vida personal, y que las declaraciones de Khan la habían expuesto de manera innecesaria. Hablar de la relación, aunque fuera de forma sutil, sin el consentimiento de Demet, pudo haber sido el detonante. La confianza, la complicidad, el respeto se vieron afectados. Aquí es donde entra en juego el famoso orgullo herido. La prensa turca, que es muy dada a la especulación, a los rumores y al sensacionalismo, empezó a hablar de un distanciamiento, de una enemistad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, explotaron la situación. Se decía que Demet se sentía dolida, traicionada, y que la admiración que sentía por Khan se había transformado en decepción. El orgullo, el ego, la sensación de haber sido utilizada, todo esto se mezcló para crear un cóctel explosivo. La ruptura profesional, y posiblemente personal, era evidente. Los fans que antes celebraban cada interacción, comenzaron a notar el silencio, la distancia, la falta de fotos juntos. La magia se había roto. Después las cosas se pusieron aún más interesantes. Cada uno por su lado comenzó a tomar rumbos diferentes en sus carreras. Can Yaman, como ya mencionamos, se enfocó en proyectos internacionales, viajando a Italia, España y otros países. Su éxito traspasó fronteras y se convirtió en un ícono de la televisión internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y trabajando en diferentes proyectos. Eligió enfocarse en su país natal, en proyectos que le permitieran crecer como actriz y mostrar su versatilidad. El destino o la agenda hizo que sus caminos se separaran, y que la posibilidad de volver a trabajar juntos se esfumara. La distancia geográfica, las diferentes prioridades profesionales, todo esto contribuyó a la ruptura. El silencio de ambos actores fue en sí mismo una declaración. Ni Demet ni Khan hablaron públicamente sobre el tema. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas aclaratorias. Simplemente dejaron de interactuar en redes sociales y evitaron cualquier contacto público. Este silencio solo alimentó la especulación, y el orgullo herido se convirtió en la frase que mejor resumía la situación. La falta de declaraciones, la ausencia de explicaciones, el misterio, todo esto generó aún más interés y morbo. El público quería saber, necesitaba entender qué había pasado. Ahora bien, ¿qué podemos decir con certeza? Pues, lamentablemente, no mucho. No tenemos una confirmación oficial de que realmente existiera una pelea o un conflicto. Lo que sí sabemos y es innegable es que hubo un distanciamiento evidente y que la relación que antes parecía tan cercana, tan auténtica, se rompió. Las razones exactas probablemente solo las conocen ellos dos. Son dueños de su verdad. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basadas en la información disponible, en los rumores, en las entrevistas, en los gestos y en las actitudes que hemos podido observar. Podemos suponer que las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales, y quizás la presión mediática, jugaron un papel importante en este conflicto. Es posible que la fama, el éxito, la atención constante de los medios, hayan generado tensiones. También es posible que hubiera malentendidos, interpretaciones erróneas, y que las expectativas de ambos no se alinearan. Las expectativas de los fans también pudieron haber influido en la situación. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier persona, son seres humanos con emociones, con sus propios problemas y conflictos. Y que a veces las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, no son fáciles de mantener. La vida en el ojo público, la presión de la industria, la exposición constante, todo esto puede afectar las relaciones personales. En cuanto al orgullo herido, esta frase puede referirse a la decepción, al dolor, a la sensación de traición que pudo sentir Demet. O tal vez a la frustración de Khan por no poder controlar la situación, o por no haber sabido manejar las expectativas. El orgullo puede ser un arma de doble filo, y en este caso, pudo haber sido el detonante final. Nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de ellos decida romper el silencio algún día. Pero lo importante es que a pesar de todo, ambos han logrado construir carreras exitosas y siguen cosechando éxitos. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, reconocida por su talento, su belleza y su carisma. Ha protagonizado numerosas series exitosas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público.
Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su físico. Su fama se ha extendido por todo el planeta, convirtiéndolo en un ícono de la televisión internacional. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, el recuerdo de la química que tuvieron en Nerkensicus siempre quedará en la memoria de los fans. La magia de Sanemi Can, la pareja que enamoró a millones, seguirá viva en los corazones de quienes la disfrutaron. Es importante señalar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han encontrado el éxito, la felicidad y el reconocimiento profesional. Y aunque su relación personal no haya prosperado, ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. Así que, en resumen, lo que sabemos sobre el orgullo herido entre Demet y Can es que hubo un distanciamiento, un silencio y mucha especulación. No hay una confirmación oficial de una pelea, pero sí indicios de un conflicto que afectó su relación. Los motivos exactos son un misterio, pero las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales y la presión mediática pudieron influir en este desenlace. En cuanto a las posibles causas del conflicto, podemos resumirlas en diferencias de personalidad es posible que las personalidades de Demet y Can no fueran compatibles a largo plazo. Las diferencias en sus formas de ser, de pensar y de actuar pudieron generar fricciones. Ambiciones profesionales ambos actores tenían grandes ambiciones y metas profesionales. Es posible que sus caminos se separaran, generando tensiones y desacuerdos. Presión mediática la constante atención de los medios de comunicación, la especulación y los rumores pudieron haber afectado la relación. Declaraciones y comentarios inapropiados las declaraciones de Can Yaman sobre su relación con Demet, o sobre aspectos de la vida privada de ambos, pudieron haber molestado a Demet. Control de la imagen el control de la imagen y de las carreras de ambos actores pudo haber sido un punto de conflicto, especialmente en un contexto de gran éxito y popularidad. Expectativas de los fans la alta expectativa de los fans de verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, pudo haber presionado la relación. En definitiva, el orgullo herido entre Demet y Can es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Lo que sí sabemos es que su relación, que cautivó a millones, llegó a su fin. Y aunque la verdad completa permanezca oculta, el legado de su química en Nerkensicus perdurará para siempre. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, los hechos, y hemos intentado desentrañar la verdad detrás del orgullo herido. Si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo, déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Creen que podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el maravilloso mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.